que somos nosotros podemos compartirlo. Recuerdo que hemos orado ese día por varias personas y cada cual tuvo su oración definida y por supuesto se oró por ti y por tu situación. Gloria a Dios por todo esto. Y bueno, estaba pensando, ¿no?, esta semana, cuántas cosas pasan en el mundo y a veces qué poca importancia le damos a lo que están padeciendo a nuestro lado. Yo soluciono mi problema y los demás que se arreglen. A mí no me importa si tú tienes problema o no, y si me importa, bueno, que Dios te ayude. Pero hay algo que está fallando en el mundo y lamentablemente también muchas veces falla dentro de las cosas del Señor, dentro de la vida de la iglesia. Porque nos falta una palabra, aplicar realmente esa palabra en el total de su contenido y que quede muy claro. Algo que nos falta muchas veces a los seres humanos es lo que encierra la palabra compasión. A veces qué poco compasivos que somos. Miramos nuestros problemas, miramos solucionar nuestros problemas y los demás que se arreglen. Tu problema no es mi problema. Y si yo tengo alguna responsabilidad para arreglar tu problema, voy a tratar de ignorarlo, voy a ver mi problema y lo voy a poner en primer lugar. Eso definitivamente es falta de compasión. Eso es falta de tener pasión por algo que está cerca nuestro y que no procuramos arreglar. Y a veces, aún en la compasión, nosotros los cristianos a veces somos selectivos. A veces nosotros elegimos con quién tener compasión. Si la persona me gusta, si la persona es mi amiga, si la persona está dentro del círculo en el que yo me muevo y estoy contento, entonces voy a tratar de ayudar, voy a tratar de ser compasivo con esa persona. Pero si la persona no está entre las que a mí me agradan, aunque me tienen que agradar todos como hijo de Dios, yo no puedo hacer acepción ¿de qué? De personas. De personas. Yo no puedo hacer acepción de personas. Aun cuando hablo de compasión, tenemos que pensar en este sentido y en este campo, que la compasión que nace de nuestro corazón a través de Cristo tiene que ser para todos por igual. Me agrade o no me agrade, y no puede ser que haya personas que no me agraden si soy verdaderamente cristiano, sea la persona de mi círculo o no sea de mi círculo, tengo que ser compasivo. ¿Cuántas veces hemos sentido, a lo mejor en la vida, que por alguna circunstancia estamos pasando un problema, estamos pasando una necesidad, y no la comentamos por vergüenza o no la comentamos para no comprometer a nadie, pero alguien se entera de que estamos pasando ese problema y en vez de ayudarnos nos ponen el pie encima? Muchas veces hemos escuchado ese dicho que del árbol caído todos hacen leña. Y a veces cuanto más caída está la persona, más la hundimos. A veces cuanto más caído está aquello que queremos levantar y que a lo mejor está a nuestro alcance poder levantar, lo ignoramos. Y si lo podemos hundir, lo hundimos. Un cristiano no puede pensar ni puede actuar de esa manera porque así no lo haría el Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos que imitar a alguien de verdad, si nosotros tenemos que ser parecidos a alguien de verdad, es justamente al Señor Jesús. El Señor de la compasión. El Señor que en toda su vida, en todo momento, fue compasivo en diferentes niveles, con diferentes personas. Y nunca separó a alguien de su compasión, sino que fue compasivo con todo aquello que lo necesitara.
Nosotros tenemos un solo método, una sola guía, una sola manera de ver si estamos agradando a Dios o no. Y eso es relativamente fácil de comprender, porque para nosotros la única materia de regla, de fe, de comportamiento es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, nosotros en esta mañana vamos a ver algunos de los pasajes donde el Señor Jesús fue compasivo. Y fue compasivo con diferentes formas de pensar de la gente, con personas que no pensaban como Él, con personas que estaban viviendo circunstancias muy diferentes entre sí. El primer pasaje que quiero compartir con ustedes lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1 de San Marcos, los versículos 23 y 24. Marcos 1, 23 y 24. Y acá dice que había en la sinagoga de ellos, ¿de quién la sinagoga de ellos? ¿De quién? De los judíos, en la sinagoga de los judíos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y todos sabemos que aquella persona que la podemos individualizar como que está endemoniada, como que tiene espíritus inmundos, lo primero que va a tratar es rechazar el nombre de Jesús. Y Jesús conocía perfectamente esto. Jesús sabía que ese endemoniado, por más que estaba diciendo, sabemos que eres el Hijo de Dios, estaba mintiendo, no estaba diciendo la verdad, porque nunca Satanás, nunca los diablos, nunca los ángeles caídos van a alabar el nombre de Dios. Y Jesús podía haber pasado de aquel lugar. ¿Por qué? Porque Él no había ido a ver a ese hombre. Él no había ido a encontrarse con ese endemoniado. Las funciones que Él sentía para ese momento eran muy distintas, eran muy diferentes a lo que Él sintió verdaderamente en ese instante. Y aquellos que leemos la palabra de Dios, sabemos que ese hombre fue liberado por Jesús. Es decir, el Padre actuó a través de Jesús y le dio la liberación a ese enemigo espiritual de Cristo. Ese no era un amigo de Cristo. Él lo podía haber desechado, él le podía decir: este no es de los míos. Sin embargo, tuvo compasión por ese hombre que estaba sufriendo un mal espiritual muy grave, conducido ahí por Satanás y por sus huestes. Y vamos a avanzar en el capítulo 1 de Marcos. Y vamos a leer el versículo 29, el 30 y el 31 de Marcos primero. Y dice que al salir de la sinagoga, ¿quién? Jesús. Vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, ¿quién era Simón? A ver. Pedro. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Algunos mal pensados dicen que como Jesús sanó a la suegra de Pedro, Pedro lo negó 3 veces. Dice: me las vas a pagar. Sanaste a mi suegra, ahora vas a ver. Sanar a una suegra. Pero no, esto es un chiste y no lo hago simplemente a punto anecdótico. Pero había una mujer allí que estaba necesitando la presencia de Jesús. Y ustedes saben que las mujeres en aquel entonces no eran el principal motivo de ese pueblo. Jesús podía haber dejado de lado a esa mujer y decirle: bueno, está bien, está enferma, que esté enferma. Sin embargo, rompiendo con las tradiciones, rompiendo con los pensamientos de los judíos de aquel entonces, se acercó a esa mujer y Dios, su Padre, a través de él, sanó a la suegra de Pedro. Otra muestra de misericordia. Rompiendo con lo que la sociedad decía, rompiendo con todo aquello que le enseñaban al pueblo judío. Jesús no tuvo nada que decir, sino tuvo compasión de esa mujer. Y Dios, escuchando su pedido, sanó a esta mujer. Marcos, capítulo 1, versículos 32, 33 y 34. Dice que cuando llegó la noche, ya Jesús, ustedes fíjense, venía trabajando de distintas maneras. En ese mismo día, en ese mismo momento, Él estaba teniendo
atenciones de compasión con distintas personas. Y dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de distintas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba de hablar a los demonios, porque le conocían. Ya no era uno, sino que eran cantidades de personas. Y cuando alguien viene a mí a verme, uno de ustedes o alguien en la calle, una persona me viene a ver, yo me puedo identificar o no con la persona, pero es una persona. Y voy a tratar de estudiar a la persona, saber quién es la persona, y bueno, mi obligación es ayudar a la persona, pero a lo mejor yo la voy a clasificar y no voy a actuar correctamente. Pero acá no había opción. Acá eran muchos los que venían. Jesús no estaba pensando en este sí, a este no, a este sí, a este no. Él sintió compasión por todos aquellos que le estaban trayendo con problemas de enfermedades, endemoniados y cualquier tipo de problemática. Él simplemente estaba desarrollando la compasión que él como Dios tenía sobre toda la humanidad. La misma compasión que tiene hoy. Dios tiene compasión por ti hoy. Dios tiene compasión por mí hoy. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes compasión por aquella persona que no está a tu lado sentada, sino que está lejos del paciente? ¿Tú tienes compasión por aquellas personas que hoy no vinieron, que hoy no están, y que a lo mejor en algún momento de su vida te ofendieron? ¿O tienes compasión simplemente por aquellas personas que amas? ¿O tenemos compasión simplemente por aquellas personas que nos enaltecen, que nos favorecen, que siempre nos tratan bien, que nos exaltan? Entonces sí, con esos tenemos compasión. Pero si alguien algún día viene y te dice, yo no te quiero ni ver, a mí no me gusta como eres, aparte tú eres argentino y yo soy colombiano, ustedes se ríen, pero muchas veces hasta nuestras nacionalidades hacen que hagamos distingos entre las personas. La compasión no tiene país. La compasión no tiene amigos ni enemigos. La compasión es hacer lo que Dios quiere que yo haga por cada criatura, por cada semejante, por mi prójimo, sin saber de dónde viene ni dónde está. Jesús, en sus muestras realmente de compasión, sanó leprosos. Todos sabemos cuánto se odiaba, cuánto se despreciaba a los leprosos en aquel entonces. Sin embargo, Jesús no hizo distingo. Sin embargo, Jesús no eligió a los leprosos para dejarlos de lado, sino que sanó leprosos, sanó paralíticos. ¿Cuántos paralíticos, cuántas personas que no caminaban, no se movían? Incluso algunos que eran llevados por sus amigos, sus familiares, eran sanados por Jesús. Jesús, sin mirar, incluso en los caminos, sin saber quiénes eran, sanaba a los ciegos por compasión, por amor. Jesús resucitaba muertos. Lázaro era su amigo. En este caso hay algo muy especial. No solamente era un ser humano más, sino era quien le amaba como amigo. Y tuvo compasión por su amigo y le dijo, bueno, vas a vivir. Y lo sacó fuera de ese lugar de muerte. Y el Padre, a través de Jesús, le dio vida. Jesús, por compasión, liberaba a sus enemigos de las garras de los demonios. ¿Cuántas cosas hacía Jesús realmente por ser compasivo? En esta mañana yo quiero que pensemos en todo este tiempo que estemos conversando, si verdaderamente somos compasivos. O si simplemente hacemos las cosas midiendo nuestras conveniencias. O midiendo las cosas si amo a la persona o no la amo, si tengo confianza con la persona o no tengo. Y sabemos que eso se llama acepción de personas. Yo quisiera que en esta mañana todos sintiésemos compasión en primer lugar, los unos por los otros de los que estamos aquí. No podemos
podría creer ni podría entender que los que estamos aquí, entre los que estamos en este lugar,